Laura D'Agostino y Mónica Marciano. Por el horario y la cantidad de participantes, yo diría que demos comienzo al panel y seguramente se va a ir incorporando participantes a medida que se los vaya habilitando. Vamos a escuchar primero a Beatriz Bernat, que va a presentar un trabajo titulado El amor del odio. Beatriz. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Hola a todos, gracias por estar acá. Muy contenta de compartir estas jornadas con ustedes. Bueno, como bien dijo Marta, mi trabajo se titula El amor del odio. Simon Lax nació y estudió música en Varsovia. En Viena acompañaba films mudos con el piano. Hablaba polaco, ruso, alemán, francés e inglés. Era pianista, violinista, compositor, director de orquesta. En 1941 fue detenido en París y enviado a 5 distintos campos de concentración, entre ellos Auschwitz. En 1945 fue liberado y ya estando en París, quiso evocar la memoria de los exterminados, escribiendo un libro acerca del papel que jugó la música en el exterminio que se tituló Musique d'un autre monde, Músicas de otro mundo. Dice Pascal Quignard en su libro El odio a la música: entre todas las artes, solo la música colaboró en el exterminio de judíos organizado por los alemanes entre 1933 y 1945. Es el único arte requisado como tal por la administración de los Konzentrationslager, campos de concentración. Es preciso subrayar, en su perjuicio, que fue el único arte capaz de avenirse con la organización de los campos, del hambre, de la indigencia, del dolor, de la humillación y de la muerte. En Auschwitz, Simon Lax fue violinista y director de orquesta. Esa orquesta, que podía interpretar Rosamunda a la entrada del campo, o alguna otra música que azuzara a los prisioneros muertos en vida que volvían del trabajo forzado. En contrapunto a esto, los alemanes experimentaban un placer estético ante estas terribles escenas diarias de desdicha y dolor. Primo Levi escribió: en el lager la música arrastraba hacia el fondo. Esas marchas y canciones se grabaron en los cuerpos. Serán sin duda la última cosa del lager que olvidaremos porque son la voz del lager. Para Quignard, la expresión odio a la música quiere expresar hasta qué punto la música puede volverse abominable para quien más la amó. Hay un odio, enamoramiento que va junto al amor, mezcla de amor-odio. Lacan dice que el verdadero amor desemboca en el odio, o sea que no es cara o cruz del amor, sino que el odio es el sucesor del amor. En el caso de Simon Lax, su amor por la música lo decepcionó, lo desilusionó. ¿Cómo algo tan amado podía convertirse en instrumento de tortura y a la vez de goce de quien la infligía? Eso desde el lado de quien ama. ¿Y desde el que odia? Podríamos decir que hay un encuentro que conduce al amor y otro al odio cuando entra en juego un goce que da cuenta de una exclusión, tal como observa San Agustín en relación a un niño que mira celosamente con envidia y odio a otro niño, hermano, tomando del pecho de su madre. El odio es un afecto que se dirige al ser. En él se odia al ser del otro. Se odia la manera particular de goce del otro. Ya no se trata de la tolerancia o no del mismo, sino que se le supone un exceso que amenaza con apropiarse del propio goce. Por lo tanto, hay que exterminarlo. Cuando el lazo social no regula las diferencias ni puede metabolizar los distintos goces, estalla la segregación y el exterminio del diferente, dando lugar a la agresividad del o ellos o nosotros. ¿O acaso en nombre de la pureza aria nos acometió uno de los genocidios más atroces de la humanidad?
Cuando el otro intenta apropiarse totalmente del lenguaje, teniendo todas las certezas y todas las respuestas, no hay lugar para otro ni para la falta. Por lo tanto, no hay lugar para el amor, siendo el odio el que se instala desconociendo al semejante. El odio no se dirige al semblante como en el amor, se dirige al ser, a su destrucción. Se odia la alteridad del otro, transformando al partener en algo insoportable, incluso y sobre todo cuando se convierte en algo necesario. Esta dependencia de aquel que amamos puede llevar al odio y al querer saber demasiado acerca de ese goce que excluye, pudiendo llegar a mutar en intolerable aquello que antes nos fascinaba del otro. Podríamos decir que el primer dolor despierta el primer odio. El niño ama a quienes le dan placer y odia a quienes se lo impiden. Dicha sustracción de placer se transforma en dolor y a la vez en odio. Aunque se diga que el motor de la existencia es el amor, lo que mueve es el odio. A la frase "no hay amor sin odio" podría leerse "no hay odio sin amor". De ahí el título de este trabajo, El amor del odio. Este genitivo objetivo, que podría leerse como el amor conteniendo el odio o el odio conteniendo el amor. ¿De quién es el amor? ¿Del odio? ¿O de quién es el odio? ¿Del amor? Algo se sustrae y no se termina de asir. El odio y el amor son afectos que se relacionan. Ya desde el amarás al prójimo como a ti mismo, la cuestión se complica. Este amor por uno mismo no es tan claro como cuando actuamos sin entender en contra de nosotros mismos. El amor es ilusorio y desilusiona. Intenta suplir la no existencia de la relación sexual. La palabra de amor hace suponer la existencia del goce del otro, así como creer poder gozar del mismo. Este desencuentro amoroso en el que cada partener tiene un goce propio es estructural. No hay manera de hacer lazo con la manera de gozar de cada uno. Solamente el amor promete ilusoriamente de hacer uno con el otro. El goce no pertenece al orden del bien. Freud insiste en la tendencia del hombre a la maldad, a la agresión, a la destrucción y a la crueldad, que viene del odio primordial y tiene incidencias sociales desastrosas, como cuando intenta satisfacer su goce a expensas del prójimo, ya sea evitando interdicciones o apropiándose de bienes, utilizándolos sexualmente, explotando, humillando, torturando o matando. Cuando esta agresividad no puede satisfacerse plenamente, otro camino posible es la búsqueda de chivos expiatorios que irán cambiando de nombre según la época. ¿Cuántas persecuciones quedaron solapadas ante la invención, creación y justificación de conflictos bélicos burdos e irrisorios? La noción del goce está ligada al das Ding, la cosa. En la relación malvada que el hombre mantiene con el hombre está el corazón del das Ding. Este lugar de la cosa ocuparía en el sujeto un exterior íntimo y el dolor ocuparía un papel determinante en ella. El lugar de la cosa está asignado por el mal, la crueldad, el odio antes que por el bien que colmaría las necesidades. Tal vez esta tendencia al mal esté en relación al desamparo en que el hombre llega al mundo con la única certeza que al final lo espera la muerte, aunque de esto no quiera saber nada, pero la cosa acosa. Ni Lacan ni Freud buscan la causa última de esta íntima tendencia al mal, tan solo nos advierten con lo que nos encontramos en la experiencia analítica. La frase "Dios ha muerto" nos enfrenta a la ausencia de garante que, una vez desaparecida la garantía divina, abre a la pregunta de qué límite habría ante la cosa y el goce. Social y políticamente ha puesto un estado regulador de goces ilimitados y a un losa social que no exacerbe el odio y la segregación,
ni se fogonee una beneficencia en el que el donante haría el bien siempre y cuando sea para satisfacer solamente la necesidad, ejerciendo un control aplastante a condición de evitar cualquier atisbo de deseo. He escuchado decir palabras más, palabras menos. Creían que podían gastar como si pudieran. Como el chiste de Freud, cuando se le reprocha a un pobre por comer salmón con el dinero que le donaron. Este responde, no lo comprendo. Cuando no tengo dinero no puedo comer salmón con mayonesa. Y cuando tengo dinero no debo comer salmón con mayonesa. Entonces, ¿cuándo diablos quiere que coma salmón con mayonesa? En tiempos del coronavirus, nos hemos anoticiado desde la biología cómo se inocula restos de virus inactivo para que dentro del organismo éste identifique el mal que lo invade y responda generando anticuerpos que neutralizarían dicho virus, a su vez generando una memoria inmunológica que respondería más rápido y eficazmente a un nuevo intento de infección. Desde la experiencia analítica, no podemos desconocer la cercanía entre odio y amor desplegada en la escena transferencial, que oscila entre el amor al saber supuesto del analista y el odio hacia ese mismo saber. Según cómo este odio sea alojado en dicha experiencia, ésta podrá ser usado, valga la metáfora, a la manera de esa inoculación de restos de virus inactivo para generar anticuerpos que pudieran neutralizar la ignorancia de lo que enferma vía la creación de un nuevo amor transformador, amor de transferencia, que le hace lugar al odio y utiliza su deseo de saber, dando lugar a la lucidez que posibilitaría poder trascender los espejismos idealizantes del amor eterno, sabiendo que a diferencia de este, el amor de transferencia estaría destinado a terminar. Hay experiencias límites como la de Simon Lax, en que el amor a la música fue arrasado por el odio exterminador del otro. Tal vez, si su libro Músicas de otro mundo no hubiera caído en el olvido y hubiera encontrado un lugar para ser escuchado, tal vez el amor no hubiera mutado en silencio, o si tal vez hubiera encontrado una experiencia que lo hubiera podido alojar vía amor de transferencia, tal vez le hubiera permitido ver que esa reversión de amor en odio tenía chances de haber podido darle al amor otro destino, tal vez. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, a continuación va a presentar su trabajo Olga Cuadra. Su trabajo lleva el título 3 palabras, duelo materno. Olga. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un saludo a mis compañeras de mesa, ya que no nos podemos dar abrazo de cerca, y un agradecimiento a la comisión directiva. Y a algunas colegas que hace mucho que no las veo, y gracias al Zoom, y que está muy afuera y no podemos viajar, hoy están acá, así que mi agradecimiento. Mi trabajo se llama 3 palabras, un duelo materno. Dice así: si nada nos va a salvar de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Esto escribía Neruda. Después le voy a contar cuándo escribió esto, pero me gustó esa frase. En una entrevista que le hicieron a Lacan, más o menos en 1975, le preguntaron por qué la gente se analizaba. Y él contestó que la gente se analiza por miedo, por el simple miedo. Y él responde que solamente la gente se cura con sus palabras, con sus propias palabras, nada más, dice, con la asunción de su propia historia, en la medida que las palabras es dirigida a un otro, a un analista. Él dice, Lacan respondió en esa entrevista, mi único remedio, dice, es el psicoanálisis. El psicoanálisis, dice, es un remedio, no hay otro remedio. Y la tarea como analista es encontrar las palabras del sujeto en el nudo que se encuentra un sujeto, la angustia
el sexo y la muerte. Ya ahí podemos ubicar qué estará diciendo, que habrá que hacer el duelo, dice, más allá de los duelos que nos encontramos a lo largo de la vida, dice, tendremos que hacer el duelo por lo que fuimos para un otro primordial. Entonces, dice, además, dice, lo único que se habla en un análisis, dice Lacan en esa entrevista, en un análisis, lo único que se habla, dice, es del amor. Yo no escucho otra cosa más que hablar del amor. Entonces, si el fracaso del inconsciente es el amor viene a remediar algo que aquello que el inconsciente, en tanto lugar de deseo, nunca alcanza como completud. La zona de la experiencia de un análisis se sitúa en el campo del odio-enamoramiento, en relación al deseo. Dicha experiencia se orienta no por un ideal, sino que se orienta a un real. Y me pregunto lo siguiente, en el nacimiento de un niño siempre se ve anticipado por el deseo del otro, por sus esperanzas, expectativas y fantasmas. Relación insondable que une a una hija con una madre. Implica la existencia de un dicho primero que asume el carácter de una sentencia, a veces es un enigma, que hay que descifrar. Estos dichos a veces funcionan como sentencia, aforizan, son oráculos que confieren al otro real su oscura autoridad. Marcas que han dejado el encuentro con el cuerpo, la voz, la lengua, la langue de la madre que cada sujeto acarrea en su inconsciente y va configurando su modo de gozar. Entonces me pregunto, para captar el sentido de la vida de un sujeto, ¿habrá que hacernos esta pregunta? ¿Qué fue ese niño o niña para su madre? Si en el origen de la vida está insondable relación que une a los pensamientos que ha rodeado su concepción. Es la forma más primordial de la herencia. Venimos a la luz del mundo solo a través del deseo del otro, acarreando la impronta de ese deseo en nosotros, el sentimiento mismo de la vida. Mientras que la herencia paterna se centra en la transmisión del deseo en relación a la ley, dice que lo más importante que asegurar la gratificación a un niño es haber acogido en su vida en el deseo. Es haberlo deseado, buscado desde antes de su concepción. Pero me pregunto, si esto no ocurre, si este deseo no ha estado en su concepción, nos encontramos, por ejemplo, con el libro de Marie Cardinal, que se los recomiendo, se llama Las palabras para decirlo. Seguramente lo conocen porque es un libro muy viejo, y el libro es un testimonio del trayecto de un análisis a través del cual ella va encontrando las palabras para decir eso. Debido a que no podemos, al menos yo no presento viñetas en el Zoom, tomé este libro. Ella denuncia, Marie, a lo largo de su recorrido, por clínicas, médicos, psiquiatras, ginecólogos, su síntoma que lleva a cuesta, una hemorragia vaginal. Síntoma, como todos sabemos, es aquello que viene de lo real y lo que no anda, sin encontrar ninguna respuesta que la alivien de eso. Después de varios fracasos en todos estos intentos, como siempre pasa, consulta por último a un psicoanalista. En el primer encuentro con el psicoanalista ella refiere, me gustaría que alguien me pueda escuchar. El analista en ese primer encuentro le dice, hábleme de otra cosa. Mi sangre no le interesaba, no le hablaba de mi sangre. ¿De qué podía hablar? Estaba todo perdido. Además de mi sangre, solo existía el miedo. Entonces mi analista me dice, hábleme entonces de sus miedos. Durante 7 años, 3 veces por semana, he recorrido ese callejón hasta el fondo. El análisis comienza con la consigna de que hable, pero de otra cosa que de sus síntomas. Allí se funda en acto el encuentro del analista con su analizante. Algo nuevo y extraño, relata la escritora. Podía hablar de los tratamientos que he seguido, los especialistas que he consultado, los médicos y los remedios de la sangre entre mis muslos hace ya 3 años, de los raspados que me habían hecho para tener el flujo. Esta normalidad era tranquilizadora,
porque se veía, podía medirse, analizarse. Me gustaba hacer de ella el centro y la causa de mi enfermedad. Al despertar estaba bañada en mi sangre. Había atravesado el colchón. Goteaba sobre el parquet. Tenía historias, anécdotas que podía contar, pero la historia que me invadía era la cosa. Esa columna de mi ser, cerrada con hermetismo, llena de oscuridad. ¿Cómo hablar de ello? Para esconderme mejor, había obturado todos mis orificios, ojo, nariz, orejas, vagina, etc. Siempre me han dicho que soy nerviosa por las hemorragias, pero el análisis me permitió descubrir que las hemorragias no son una causa, sino que era una manera de decir otra cosa. El asunto es la palabra, el asunto es la cosa. La cosa, que deriva del latín la causa, es de origen lo que está aislado en lo exterior. En lo radicalmente extranjero, lo indecible, designa ausencia y agujero. Es lo que está por fuera de todo significado y sentido para el sujeto, pero es una referencia, funciona como una referencia. Será este objeto primordial perdido para siempre, que se tratará siempre de volver a encontrar. El principio del placer gobierna esta búsqueda de este objeto, los mantiene siempre a distancia. Los objetos de satisfacción, los pulsionales, no son la cosa, sino más bien semblanzas, apariencias. La distancia con la cosa es la condición misma del sujeto parler. Su síntoma aparece como una denuncia, pero al mismo tiempo como un punto de partida para emprender otro camino. Marie continúa: yo sabía cuánto había sufrido del divorcio de mis padres, que se habían peleado hasta la muerte de mi padre, que no se pasaban palabras, que solamente yo los vi juntos 3 veces en mi vida. Ya en el féretro mi padre, se me inundó la soledad, sentí por primera vez la soledad. Jamás había contado con él, pero ahora debía arreglármelas sin él. El deseo de la madre no puede ser satisfecho. La abolición de toda demanda es lo que estructura más profundamente el inconsciente de cada sujeto. Marie dice: de mi madre conservo haberla querido locamente en el curso de mi infancia. En mi adolescencia haberla odiado. Trataba de complacerla todo el tiempo. A menudo la oía lloriquear de noche en el dormitorio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sabía que desempaquetaba las reliquias de mi hermana muerta, escarpines, mechones de pelos, vestidos recién nacidos. Por lo general, esas noches, yo vomitaba. Mi madre acudía y me decía: habrá que llevarte al médico. Me dormía en sus brazos, envuelta en su perfume y calor. Me pregunto, ¿cómo hacerse un lugar en esa madre con esas heridas abiertas? ¿Cómo dejar de vomitar para pasar a las palabras? En un tiempo avanzado de su análisis, Marie trae un recuerdo de lo dicho por su madre cuando ella era una adolescente en su primera menstruación. Madre muy católica. Era una manera de prevenirla de los hombres. Le dice: solo después de que el proceso de divorcio estuviera en marcha, advertí que de nuevo estaba encinta. Hay malas mujeres y malos médicos, pero pueden suprimir un hijo del vientre de una mujer. Pero eso, para mí y para tu abuela, era pecado. Pero sí lo hice de manera natural. Intenté. Busqué mi bicicleta que estaba llena de rumbre. Pedaleé por el campo en tierra labrada por todas partes. Y nada. Monté a caballo horas y horas. Salto de obstáculos. Trote, no desaparecías en absoluto. Cuando dejaba la bicicleta o el caballo, iba a jugar al tenis, en pleno calor. Nada. Tomé quinina, tubos enteros de aspirinas, y nada. Después de 6 meses me vi obligado a admitir que estaba encinta. Me resigné. Al final, naciste tú. ¿Podemos pensar que este síntoma se muestra al encuentro traumático con el relato de su madre, que se lo hizo en pleno comienzo de su adolescencia, mientras el cuerpo de su hija está enfrentando en el despertar sexual? Si el odio hacia mi madre, dice
no floreció inmediatamente. La sangre esperó que cumpliera 20 años para visitarme. Luego de esperar a mi primera hija, cuando ya estaba embarazada, empecé a odiar a mi madre locamente. Tanto el odio y el amor son afectos que pasan por el cuerpo desde lo real, afectan, como la angustia. La relación de una madre y una hija, Freud refiere que es un amor pasional, ambivalente, amor, odio, hostilidad, y que la superación por parte de la niña del complejo de Edipo no es sin restos, desde mi primer apego a su madre, el intenso apego que une originariamente a la hija con su madre, su duelo por su primer amor, objeto de amor, la madre. Según Freud, nunca se completa definitivamente. En cambio, Lacan lo llamó ravage o estrago materno. Y dice lo siguiente, que el estrago es un hecho de estructura. ¿Por qué? Porque responde a aquello que del goce de la madre, lo simbólico no consigue recubrir. Un odio que es una carrera sin límites, donde la herencia materna fracasa. La hija reclama la separación de la madre, pero no puede vivir sin la presencia de la madre. Sin la confesión de la madre, dice Marie, nunca hubiese encontrado inconscientemente el porqué del dolor y el desangrado. Deseaba la muerte, morirme, ser reducida a nada. No lo hice por amor a mis hijas. Mi madre nunca me habló, solo para confesarme su aborto fallido. Su guarrada, como decía, significante que tendrá un efecto en su análisis, vía un lapsus mediante, dirá, bien agarrada. Hemorragias como síntoma. Por un lado, el rechazo de su madre frente al embarazo de ella y ganas de expulsarla. La decisión del sujeto de corresponder, lo cual debe morir desangrada. Y por otro lado, sobrevivir, para el cual debe soportar el odio recíproco entre la madre y ella misma. Y por otro lado, sobrevivir. El odio es más antiguo que el amor. Y en Marie surge como un resorte profundo de su goce. Lo que hubiera sido un discurso para animar a la hija y que asumiera su propio cuerpo de mujer, se convierte por el contrario en la ocasión de revelarle que no hubo deseo alguno de aceptar la vida, que su nacimiento fue una trampa, algo que la madre se resignó solo después de haberla intentado por todos los medios perderla. Esta alternanza de amor y odio que he trenzado, madre e hija, yo diría también abuela, se ha desatado dentro del encuentro con el analista, en la dinámica transferencial. Ella habla de este amor, de este odio, de esta historia pasional. El amor es algo que se habla y no es más que de eso. El odio es cuando se ignora el agujero principal de lo real, cuando se aspira a la completud y un intento de reconstruir un uno y no un otro, negando las diferencias, y que hace que se confunda el objeto con la imagen. En cambio, un odio bien enlazado permite no solamente interrogar al otro, sino también la separación con un otro. Un odio bien enlazado ubica el verdadero agujero en lo real, como también un amor ubica el verdadero agujero en lo simbólico. El dicho materno aquí adquiere, dice, un carácter de sentencia. Nada más causa odio que no poder que el otro responda a las demandas de uno. Eso. Dicho materno adquiere aquí el carácter de sentencia. El acceso a la vida y la sexualidad se muestra obstaculizada por la ausencia y transmisión del deseo materno. Esta ausencia deja a la hija en una desesperada soledad. El sentimiento de la vida no llega a instalarse y no se transmite. La continua hemorragia de esta paciente parece inscribir las palabras de la madre directamente en el cuerpo. La vida es una herida que nunca deja de sangrar, como el duelo de su madre por su pequeña hija. Sigue el avance de su análisis y dice, el análisis había conquistado la salud y la libertad de mi cuerpo. El tratamiento me había hecho capaz de tomar las responsabilidades de mis pensamientos y mis actos. El estrago materno surge de una espera decepcionada. La madre no le ha dado a la hija la respuesta que ella esperaba sobre lo que es realmente ser una mujer.
no le dio la llave para acceder al enigma de la feminidad, que atañe el misterio del deseo y el goce femenino. El estrago sería la respuesta rabiosa que surge de la dificultad inherente al proceso subjetivo del deseo femenino. Dimensión devastadora de la relación madre-hija. La hija rechaza la ausencia de la madre, mientras que la herencia de una hija pasa por la carencia de la madre. Como no puede transmitir qué es ser una mujer, porque el significante que nombre la feminidad no existe, y es por hecho de estructura, no hay inscripción simbólica, porque la mujer no existe, más allá del fantasma de que cada hija tenga la ilusión o suponga y espere de que la madre sí posea la respuesta de qué es ser una mujer. El análisis de esta escritora avanza, como así también avanza la enfermedad de su madre. Refiere, nunca he oído hablar con tanta sencillez de su vida, de la muerte de su hija. Hasta en ese momento solo había sido mi madre, únicamente mi madre, no una persona. Bajé la cabeza, pensé en su nombre. Para mí no tenía nombre. En la consulta con el médico conocí por primera vez a Solange, mi madre y también mujer. La emoción me ahogaba, era demasiado tarde. Mi madre había muerto unos pocos días después de la consulta. Mi madre... Perdón, Olga, 2 Sí, no. minutos para concluir, por favor. Sí, ya termino, en un minuto termino. Mi madre dividida en creación, sacrificio, sé por qué ella, mujer, lo hizo. La comprendo. Mi madre me ha transmitido la cosa, el vacío. El psicoanálisis me ha transmitido qué hacer con ella. Un gusto de vivir sin tanto miedo y poder crear. Me alegra haber sacado de este arduo tratamiento con mi analista solamente 3 palabras. Yo la quiero. Nada más. Muchas gracias, Olga. Nada, de nada. Vamos a escuchar ahora a Laura D'Agostino, que va a presentar un trabajo titulado Avatares del duelo por la falla de la falta en el otro con mayúscula. Bueno, buenas tardes. Agradezco a la comisión directiva el esfuerzo de poder armar las jornadas de manera tan prolija y con tanto éxito. Agradezco a Andrea Diegues, que fue quien recibió todos nuestros títulos y armó la organización. Y también me contaron de que Juan Pablo diseñó el flyer, así que muchas gracias, está muy lindo, y supongo que los otros 2 miembros también participaron activamente de todo esto. Bueno, avatares del duelo por la falla de la falta en el otro. También podría haberle llamado, era el primer título, cuando me puse a escribir en la compu, me amó desde la falla de su falta. Y les pido que consideremos que estoy tomando falla no en el sentido del error que toma Lacan cuando habla del error, de la falla, del lapsus en la producción del nudo Borromeo. Estoy tomando falla en un sentido que por ahora podríamos decir más cotidiano. El duelo, siempre a la cuenta del sujeto, se opone a la recusación de la falla de la falta en el otro. Alrededor de sus 80 años, por primera vez vivía en una casa distinta a aquella que papá había dejado prevista. En dicha previsión no había margen para el error y tampoco para la elección. Con una carrera universitaria ejercida con vocación y destreza, siempre en relación de dependencia, no quería ni deseaba optar por una vida autónoma. Tal vez algún día conocería a alguien. El arrasamiento subjetivo de la mayor, causado, según la novela familiar, por el advenimiento de esta hermanita al mundo, la dejó inerme a cargo de la misma hasta que aquella, la mayor, se muriera, aun cuando podría haberse ocupado alguna de las menores. Otro caso. Adolescente, rebelde, contestatario, dejó de drogarse cuando después de lo que en estos tiempos se llamaría en la jerga hacer cápsula compartida con amigos en el baño de una casa
ocasionalmente sin adultos, se dio cuenta que si quebraba mal, a ellos, los padres, no se les iba a mover ni un pelo. Nacido en una época en la que los estudios prenatales no eran de rigor para madres jóvenes, sorprendió a todos su llegada al mundo con esa visible e irreversible malformación. Primogénito, buscado, pero sin saber ni vocación, trastocó para siempre la foto familiar. Hubo otros hijos, pero definitivamente él fue el culpable de que la familia no funcionara. La insoportabilidad de lo inesperado alejó la mirada de la singularidad del infans. No hubo otro del amor que pudiera estar a la altura del deseo que su demanda vehiculizaba. El otro auxiliador respondió según su función. Mírame, te miro para que no dejes de mirarte, pero ni siquiera puedo mirarte. Los que portaban las funciones empezaron en estos análisis a ser cuestionados, a ser vistos no tanto en su dimensión real y concreta, lo que es decir en términos de la vida cotidiana, víctimas ellos también de las contingencias de la vida, sino en la falla que alojaba su falta. Anudamiento al parecer propicio, pero puesto en cuestión por las avatares riesgosas de la vida misma. Lo siniestro, que no pudo adelantar ecografía alguna en el segundo caso, ni las maestras jardineras de los más cuidados colegios de la zona en el primero, confirmó aquello de que lo imprevisible, al igual que la urgencia, cae siempre fuera de agenda. Cuando ellos, ya muertos para la primera analizante y para el segundo, in situ, diciendo, sugiriendo, opinando, cuando ellos, a la luz de la mirada de los sujetos en análisis, ya no se ven tan nítidamente, se empieza a dibujar el objeto que por perdido albergará al que se va perdiendo, que además sabemos nunca se tuvo, pero que siempre recrea la ilusión en la paradoja misma. Imposible cuestionarlos a esta altura de mi vida, dirá la mayor. No entiendo si me desearon, cómo es que me preferían fuera de su vista, casi perdido, muchas veces hasta muerto. La falla de la falta en el otro, así como la falta misma del otro, son imposibles de soportar. Y esto, lejos de ser un estribillo, denuncian siempre una verdad. No hay edad cronológica para desear haber sido albergado por un otro, si entendemos por tal aquel que desee, aloje e interdicte. Aquel que avistado por el deseo de ahijar, se deje también convocar más allá del embobamiento o el horror que la imagen del niño cause. Lacan en Ancor dice: el goce del otro con mayúscula, del cuerpo del otro, y lo escribe con minúscula, que lo simboliza, no es signo de amor. Agrega, amor pide amor y lo pide sin cesar. Aún es el nombre propio de la falla de donde en el otro parte la demanda de amor. Y unas líneas más abajo dice, el amor en su esencia es narcisista y denuncia que la sustancia pretendidamente objetal es de hecho lo que en el deseo es resto, es decir, su causa y el sostén de su insatisfacción hasta su imposibilidad. Entonces, esencia narcisista que no dirá solo de la elección de un otro eventual partener, esencia narcisista macroscópicamente puesta en juego en esto de traer niños a este mundo siempre tan cuestionado y a modificar. Si todo anduviera más o menos bien, esa esencia narcisista hará que el otro del amor se realice en su oferta y demanda, ya que el amor causa en el otro la posición deseante, que a su vez por deseante se manifiesta en amor, que es demanda. Sabemos que se trata de un orden causal indefinido, imposible de resolver si quisiéramos pensarlo en un ordenamiento cronológico. Ahora bien, si aquel anudamiento, al parecer propicio como lo nombré líneas más arriba,
aún dando cuenta del falo como ordenador privilegiado, no representara más que la posición en falta, necesitada de completamiento narcisista, difícilmente podrá alojar a un infans que altere la foto con su llegada. Si bien en Angkor Lacan dice, la esencia del objeto es fallar porque él sabemos que no lo es y luego no hay relación sexual, propongo que para el infans debe llegar desde el otro, en sintonía con la dupla alienación-separación y aún por instantes la ilusión del encuentro. Deberá haber por momentos coincidencia entre lo hallado y lo esperado, lo que no será posible cuando el espanto se recueste sobre la facilitación para fallar en los tiempos de la reinscripción de la falta en el otro, tiempos tan lógicos como necesarios. De este lado, el sujeto, atraído por el calor de las luces, encandilado, bollará de un lado al otro queriendo saber qué me quiere, por qué me convoca, por qué me retiene si no me ama. Confirmará con su obediencia el no servir para nada, o bien intentará suicidarse cuando él le pida que no amenace más y lo haga de una vez. Como bien dice Freud, la posición melancólica se nutre de al menos 3 elementos: la pérdida del objeto, la ambivalencia y la regresión de la libido al yo. Ante los embates de un otro que no lo quiere, ese objeto a priori idealizado se pierde, o más precisamente, ni siquiera llega a ser perdido. La sospecha de que los maltratos tengan causa fundamentada le harán dudar primero de sí mismo y la hostilidad retornará contra él. Ya no solo el otro no sirve para nada, ni es cobijador, sino que esto además pasa porque él se lo merece. Lo que está sucediendo es justo. La muerte real o el arrasamiento social es lo que corresponde. De a poco, en el análisis, el señalamiento de las fallas, en el sentido más cotidiano que podamos en una primera lectura darle, digamos por caso, marcando aquellos actos que caen por fuera de lo socialmente esperado para quienes, como dije, hayan decidido traer hijos a este mundo, van ordenando el perfil. Dirá el joven, intento explicarle a las nenas, sus hermanas, que ellos no son ni los mejores ni los peores del mundo, están llenos de defectos. Y la analizante mayor confesará, tantos años pensando que no podía vivir en otro lado, pero un departamento es más cómodo, más seguro, entro y salgo como quiero, estoy cerca de mis amigas. Si lográramos en el análisis, como dice Lacan, el efecto analítico de que lo simbólico y lo real, ellos, se anude de otro modo, avanzaremos en modificar la relación en la personalidad como sí, o en el vestido sin cuerpo, como decían en el panel anterior, o en los hoy llamados por los variados DSM, trastornos límites de la personalidad, en sus más variadas presentaciones, lograremos modificar la relación en las cuales el sujeto, que es del inconsciente, busca compensar la falta de inscripción amorosa, ya que sus movimientos permanentes o su pasividad sin matices son distintas formas de lo que Freud caracterizara como eternos niños de pecho, sujetos incapaces de arrancarse de la dichosa situación del niño lactante que conservan la pretensión de ser alimentados por alguien. Una neurosis demoníaca del siglo XVII, texto de 1923. Nada más. Gracias, Laura. Muchas gracias por tu trabajo. Vamos a escuchar ahora a Mónica Marciano, que va a presentar su trabajo titulado El silencio de otros, del duelo y la dignidad. Gracias, Mónica. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, gracias a la comisión directiva, y la verdad que es de lo más grato poder compartir de esta manera, aunque sea estas jornadas. El silencio de otros, del duelo y la dignidad.
El silencio de otros es un excelente documental dirigido por la española Almudena Carracedo y el americano Robert Barr. Será nuestra apoyatura para intentar cernir problemas conceptuales y clínicos relativos al duelo. El film es del año 2018 y muestra la lucha difícil y silenciada de las víctimas de la dictadura de Francisco Franco en el Reino de España. Aplaudido en el mundo entero, ganó el premio al mejor documental en 33 ocasiones en muestras de primer nivel. La película tuvo también detractores. Se la ha tratado de mentirosa, sensiblera, confusa, errónea. Los invito a que la vean y saquen sus propias conclusiones. Está en Netflix. A mi entender, esas críticas no le hacen mella a su enorme mérito. Filmada en un tono intimista y luminoso, destaca la ternura y el cuidado amoroso de los directores al acercarse a sus entrevistados, al acompañarlos respetuosamente en el recorrido por pliegues discursivos que implica una lucha dolorosa y por largo tiempo realizada en soledad. Hay quienes dicen que este film ha conseguido cambiar el mundo. Sin caer en grandilocuencias, es cierto que algo nuevo produce. Logra interpelar desde otro lugar la famosa ley del olvido, sancionada en España una vez muerto el dictador Francisco Franco. ¿Qué fue la ley del olvido? Fue la ley de amnistía que se dictó en 1977. Lograron la libertad los presos políticos de la dictadura, pero quedaron impunes todos y cada uno de los delitos del franquismo, régimen en el que se cuentan 130.000 desaparecidos. El mandato expreso a través de esta ley, y esto figura en las actas de la Cámara de Diputados, fue borrar el pasado de una vez para siempre, porque una democracia auténtica no mira hacia atrás. En eso consistiría la reconciliación nacional. Fue votada por la derecha y la izquierda y obtuvo en la Cámara de Diputados 296 votos a favor y 2 votos en contra. El silencio de otros hace hablar a quienes no callaron, a los que supieron transmitir lo que pasó, a los pocos que sí contaron el genocidio, los que denunciaron el horror cometido con padres y madres, hermanos y hermanas ajusticiados sin ley, abuelos y abuelas que murieron por el garrote vil al no denunciar a sus hijos e hijas. Me detengo en una señora muy anciana que en su testimonio nos permite entrever avatares de un duelo difícil, pero posible gracias a una serie de operaciones, aún en condiciones de máxima dificultad, lograron estas operaciones encontrar su lugar. La película se abre sobre el personaje de esta anciana, María Martín, pulcra, con sus cabellos recién peinados, que con su carrito ortopédico y sus zapatillas apenas calzadas, sale de su casa y se dirige a pasos cortos hacia una autopista cercana. Su hija, una mujer ya adulta, la ayuda a colocar en el guardarraíl
un ramo de flores. María tenía 6 años cuando los franquistas fueron por su madre. La acusaban de roja, la llevaron a la cárcel de mujeres, irónicamente una escuela, la raparon, la pasearon por el pueblo para que sufriera escarnio. En ese verdadero aquelarre, María Martín, aunque lo intentó, no logró acercarse a su madre, Faustina. Esa noche asesinaron a 27 hombres y 3 mujeres. Una de ellas fue Faustina. Tiraron las ropas en unos zarzales y cavaron la fosa común donde los arrojaron desnudos. Varios años después, construyeron la autopista. Faustina murió de una muerte salvaje. Echaron su cuerpo desnudo, sin el abrigo de mortaja alguna, a una fosa común, como se tiran los restos a un vertedero de desechos. La falta de ritos subraya el salvajismo. La ausencia de lo común, de lo colectivo en las honras fúnebres, la privó a Faustina de una muerte digna y a los deudos, María y su padre, del valor de la compañía, la presencia de otros que ayudan, al poner el cuerpo, a cernir esa desorganización que produce el agujero en lo real, que es esa muerte. En un país católico, en un pueblo pequeño del interior, la falta de culto religioso de rigor acentúa las características estigmatizantes de esa muerte a secas, dejando a María y su padre en la soledad y el aislamiento. Esa muerte, al decir de Philippe Ariès, parecía condenada al olvido. Sin embargo, en lo que podría haber sido solo dolor o angustiosa inhibición melancólica, se produjo un acto de corte que permitió un nuevo empalme. Hagamos un rodeo y luego volveremos al documental. Sabemos que en el duelo algo se modifica sustancialmente. Freud llamaba trabajo de duelo a ese proceso y el maestro avisoraba, con optimismo no siempre constatable, que una vez cumplido, otro objeto vendría a sustituir lo perdido, porque la libido volvería a quedar en libertad. Sin embargo, Freud no puede dejar de afirmar: no entendemos por qué este proceso de desprendimiento debe ser tan doloroso y que ni siquiera, habiendo nuevos objetos, se resigne a desprenderse de los objetos ya perdidos. Y agrega taxativamente que es constatable que el carácter perecedero del objeto, lejos de desmerecerlo, incrementa su valor. Lo que la clínica nos enseña es que en el duelo, si hay un trabajo, es aquel por el cual el sujeto cambia la relación con el objeto perdido. Y ese cambio implica un doloroso desprendimiento propio que nos lleva a aceptar que perder a alguien es perder algo de uno mismo, como bien afirma Jean Alush. Y esto se vincula con lo no realizado que se produce por esa muerte, sobre todo en una muerte prematura. Lo que ha pasado es irreparable,
pero también lo es lo que no ha pasado ni pasará, la ocasión perdida para siempre. Esa es una causa mayor para el dolor que acompaña esa pérdida, y es fundamental tenerlo en cuenta por su enorme valor clínico. De allí que tome gran relevancia contar con los 3 registros jugando fuerte frente a la muerte de aquel que amamos, de quien podemos decir, parafraseando a Lacan, nunca más seré su falta. Volvamos al relato de María. En tanto allí aparece el hilo del deseo, las trazas de su propia posición deseante, muy articulado a lo que, sin vuelta atrás, decide su padre. Sin dudarlo ni postergarlo, inmediatamente, el padre de María produce un acto que lo ubica en posición de erastés absoluto, como dice Alush. Envía cartas al alcalde pidiendo los restos de su esposa para darles correcta sepultura en el cementerio. Esos restos son irreemplazables. Nada puede sustituirlos. Dejando de lado el temor a posibles represalias, ese hombre al que imagino dolido y valiente, pone en acto no hay otro del otro, descompleta una y otra vez el lugar de la autoridad absoluta, evidenciando que no acepta que el otro con mayúsculas, ni su carnadura, el otro con minúsculas, pueda prohibirle la palabra, detener lo impredecible del deseo. La respuesta del alcalde, junto con la amenaza, subraya lo imposible, lo que no cesa de no escribirse. Puede pasarte a ti lo mismo que a tu mujer, dice el alcalde, amenazante, y la llevarás al cementerio el día que a las ranas les crezca pelo, es decir, nunca. Seguramente, ante lo real de la muerte, la posición deseante de ese padre, que localiza a su mujer, joven y bella, el documental la muestra, en un lugar de investimiento fálico, el brillo agalmático que la recubre, la insistencia en el valor simbólico de escribir su nombre en una lápida, articula cierto sostén imaginario que dignifica la vida de María y permite el bordeamiento de ese agujero en lo real que la priva, entre otras cosas, del amor y el cuidado de su madre. Algo de ella se pierde, pero también queda a su cuenta lo posible, lo que, de escribirse, cesa. Y así vemos a María frente a la cámara, con una bolsa enorme en la que guarda copias de las cartas que envió durante años al rey de España, al primer ministro, al alcalde, en fin, a las autoridades de turno, solicitando recuperar los restos de su madre para sepultarla donde debería estar, junto a su padre ya fallecido. Con gran valor y respeto, esta mujer asume y sostiene una responsabilidad irrenunciable. Sin dejarse humillar, una y otra vez escribe sus cartas. Y esa escritura recuerda las vueltas del alfarero que bordea un vacío a partir del significante, tomando una clara función sublimatoria, en tanto allí algo hace falta.
María nos mira y nos interpela. Qué injustos son los humanos. Efectivamente, es una gran injusticia cercenar de cuajo, violentamente y por capricho dictatorial, la posibilidad para esta niña de 6 años de hacer la experiencia de crecer junto a su madre, albergada por esa familia que le dio origen. Con letra grande y casi infantil, aclara en sus mensajes que seguirá con su demanda hasta que a las ranas les crezca pelo. Y de alguna manera, a las ranas les creció pelo, porque como nos enseña Lacan, toda carta llega a destino. Antes de su fallecimiento, producido durante el rodaje del film, María se transformó en querellante en la causa que juzga al genocidio franquista. Como ocurre con todo genocidio, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles. Hoy continúa como querellante la hija de María, a la que vimos al comienzo llevando flores junto a su madre. Ese juicio se tramita en tribunales argentinos.